religiosas, seminaristas, que nos han compartido este aspecto de vida de su vocación, sobre todo en cómo fue ese llamado de descubrir su vocación hacia Dios. Y ayer, que hacía el en vivo, yo te decía que nos visitaba, hoy vamos a tener el compartir de un gran amigo laico, que a través del testimonio de vida de los sacerdotes, pues ha tenido este encuentro con Dios. Y bueno, pues ayer no te quise decir, pero pues ya lo tenemos aquí presente, Marco, y nos recibe, si los padres nos reciben en su parroquia, pues él nos recibe aquí en su parroquia, que es su casa, y está con nosotros el día de nosotros. Marco, hola, ¿cómo estás? Hola Liz, bien, estoy bien, gracias. ¿Nervioso? ¿Nervioso? Sí, un poco. Preguntas fáciles, ¿vale? Sí. Todas las preguntas se las sabe él, les prometemos que estudió toda la noche. No es cierto. Pero el día de hoy pues es muy importante porque como iglesia todos hemos tenido un encuentro con Dios. Y qué importante saberlo también de un hermano laico como ha sido. Pero toda historia tiene un comienzo y vamos a conocer quién es Marco, de dónde viene, tiene hermanos, de dónde es, quién es Marco. Pues Marco es originario de aquí del Estado de México. En esta misma casa es donde nací. Aquí crecí con mis hermanos. Tengo un hermano que es el más grande varón, dos hermanas que son más grandes que yo, y yo soy el más pequeño. Eventualmente salí de la casa cuando me casé, y con el tiempo mis papás se jubilaron y fueron a Querétaro y regresé, así que aquí básicamente he estado toda mi vida. Ok, pues es de aquí, de la zona. De la zona, De la zona, conozco toda la zona bien. Muy bien, Marco. Para aquellos que lo conocen en otros decanatos, pues Marco es de aquí. ¿Y cómo empiezas a crecer en esta vida? Siendo el más pequeño en tu familia, ¿si fuiste el más consentido o no? Creo que sí, creo que sí. Más bien creo que ya para cuando yo era un latosillo, mis papás ya estaban cansados por mis otros hermanos. Ajá. Entonces pues más bien me dejaban ser. Okay. Ya no estaban tan preocupados, ¿no? Ya sabían que no me pasaba nada si no me estaban viendo. Así que más fue como crecer así silvestre, sin tanto. Y creo que sí, el más consentido. Creo que sí. Oye, Marco, bueno, los que te conocemos y seguramente varios de los que están siguiendo la transmisión, pues te conocemos ya dentro de la iglesia o te conocimos ahí, ¿no? Yo creo que todos podemos platicar distintas anécdotas de cómo te conocimos. Mejor no. No, pero no lo vamos a hacer el día de hoy. Nosotros te conocimos ahí y generalmente pensamos que cuando llegamos a la iglesia es porque tuvimos una familia que nos estuvo llevando, que nos llevaba ahí desde pequeños y que a lo mejor no querías y estabas ahí, ¿no? En tu caso, ¿tu familia te acercó a la parroquia, a la iglesia o no? De pequeño sí, de pequeño pues naturalmente mi mamá pues estaba siempre con las ganas, ¿no? De que fuéramos personas de fe, ¿no? Pero la realidad es que pues así ya como fui creciendo pues ya se me hacía complicado, iba de malas a la iglesia y eso, y cuando me casé pues menos hacía caso, ¿no? Y creo que si iba a la iglesia y eso era para que mi mamá pues no se pusiera triste. Okay. Porque no quería que viera que yo era un diablillo. Ok. Entonces, fíjate, nosotros te decía, te conocemos dentro de la iglesia. Y esa parte rebelde, pues yo creo que existe en la vida de cada persona. Entonces, ¿en qué momento empezó a cambiar tu visión? Bueno, vas creciendo, tienes una... Todos sabemos que es Marco, pero Marco tiene una profesión, o sea, sí trabaja, no crean que hace nada más el tiempo y está preparando el retiro. Tiene una vida con una familia muy hermosa, muy linda, y esa parte a veces la olvidamos. Marco tiene una profesión, ¿verdad? Sí, yo soy... sí, yo estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Autónoma, es la Universidad Autónoma Metropolitana, y estudié Ingeniería de Control. Okay.
pues yo trabajo de eso, o sea, vivo de eso. Hago programas para automatización industrial. Entonces mi experiencia, mi vida de trabajador ha sido así, escribiendo código. Eso es lo mío. Eso es lo tuyo. Y bueno, hemos descubierto que aparte de eso hay otras cosas tuyas, ¿no? Te decía, este proceso de cambio en tu vida. ¿Cómo fue que empezaste a tener este acercamiento de vida de fe? Yo creo que hay varias etapas. A pocas personas le he contado así este evento en mi vida. Y es que a veces no sé si estuvo bien, si fue malo, pero definitivamente es algo que me impulsó también, que con el tiempo me impulsó. Cuando yo estaba en secundaria, por ahí en segundo de secundaria, un día me desperté así como pues, todos los días en donde uno no quiere estar yendo a la secundaria, y yo me desperté y dije, yo quiero ser sacerdote. Yo quiero ser sacerdote. Y se me metió en la cabeza y se me metió en el corazón, pero pues entonces, pues yo no encontré la manera de decirle o sea, yo no sabía si eso se estudiaba o qué representaba, así que, pero durante 2 años, hasta que terminé la secundaria, yo llegaba así hasta estar, no sé, como, pues angustiado porque no sabía cómo hacer o qué decir para que eso se hiciera realidad, así que pues, terminé la secundaria y otras cosas vinieron en mi vida y ya decidí pues ya no hacer caso, no seguir a lo que sea que haya sentido, y ya pasó. Y ese momento siempre se me quedó. Y luego vinieron otras cosas en mi vida que, combinado con esto, en algún punto ya no pude decirle. Yo en mi cabecita pensaba, no, ya no te puedo decir que no, Señor, o sea, ya no encuentro la manera para decirte que no. Y entonces las cosas que se vienen, pues entre que me llevan a fuerza y entre que siempre tuve esa necesidad de estar cerca, pues me rindo y digo, pues ya lo que quieras, Señor, ya ponme donde quieras, ¿no? Eso creo que son eventos que definitivamente me llegaron en la vida y estaban ahí guardados, ¿no? Para que ocurriera. Y este proceso de llamado, porque a fin de cuentas es un llamado. Fíjate que es curioso, te lo comparto ahorita, cuando platicábamos con los sacerdotes, pues ellos siempre han tenido también un llamado, ¿no? Y a veces pensamos que el llamado se enfoca a la vocación del religioso, de la consagrada, y es también muy claro los llamados en la vida de los laicos. Es curioso ir descubriendo eso, y a veces nosotros, yo creo que como laicos nos cerramos, ¿no? Decir, no, nada más es para ellos o para ciertas personas. Claro. Y nosotros, pues yo cumplo con ir y ya. Sí. Se queda esta parte. En tu caso, dijiste que ya no podías decir que no. Sin embargo, me queda una duda, o sea, ahí, ¿tú ya te habías casado o no? No había casado. Bueno, probablemente en la secundaria no. Cuando vienen estos eventos en mi vida que sí, pues ya no encuentro la manera de decir, sí, ya me había casado, ya estaba casado. Inclusive, no soy yo, son un montón de cosas, la verdad es que son un montón de cosas, pero no soy yo quien pues decide dar ese paso para acercarme tanto a la iglesia, ¿no? Es mi esposa, ¿no? Que insiste, que pues me lleva a regañadientes, por un lado. Y por otro lado, hay un momento de mi vida, a mí no me llama Jesús, fíjate, a mí me llama la Virgen María. Un día, sí, igual que en aquel momento en la secundaria, me llama la Virgen María y me pongo a investigar acerca de la consagración y me entrego y me consagro a la Virgen María. Ni le platicaba a mi esposa porque yo, pues no sé, o sea, yo decía, pues qué vergonzoso, ¿no? O sea, pues como yo. Y ya, pues lo hice y me dejé guiar y con el tiempo me di cuenta la maravilla de la Virgen, porque yo llego a Jesús
por la Virgen María, por el esfuerzo de mi esposa. Ajá. Y así es como voy entregándome o participando, ¿no?, del plan de Dios. Esas son las piezas que terminan empujándome. Se van llevando. Van llevando de la mano y bueno, queda claro que Dios se vale de instrumentos para acercarnos a su vida. Y bueno, en este caso Gaby, Sí. tu esposa, que bueno, ella fue el instrumento de Dios para que estén aquí, Sí. en este servicio. Yo iniciaba en esta transmisión y les decía que todos tenemos un acercamiento también con algún amigo, algún hermano sacerdote que nos toca y que nos llama. Claro. ¿No? Sí. En tu caso, ¿hubo algún sacerdote que ayudara a este acercamiento hacia Dios? No, ya te eché a perder tu... Gracias, nos daba la siguiente semana. Sí, pero claro que sí. Fíjate, hay un montón de eventos, como te cuento, pero entre ellos, pues sí, yo me encontré con varias intentos de acercarme y no lo digo ya con tristeza, sino como un aprendizaje, ¿no? Y no me fue fácil porque ya el sacerdote donde me acercaba, pues no estaba interesado, ¿no?, en mi historia o en mi necesidad, y entonces pues sí, pues daba lo mínimo de él, pero yo no encontraba como ese refugio, ¿no?, para poder acercarme definitivamente o aprender. Pero en toda esta serie de eventos de mi vida, pues llego ahí a San Benito, porque además pues no es como que nuestra parroquia, ¿no? Porque nosotros no estamos en Vista Hermosa, pero pues la conocíamos a la parroquia, a veces íbamos, y así yo empecé a ir ahí a sentarme allá atrás, oculto, sin molestar a nadie, y Gaby se enteró de un retiro, y insistió, y bueno, pues fuimos, y conocí al padre Carlos Piña, que le mando un saludo, que un día verá esto y le diré lo agradecido que estoy. Y bueno, pues él ni me juzgó, ni buscó nada de mí, solamente me decía, mira, si no te gusta, pues te vas. O sea, ¿cuál es el problema? Vienes, no te gusta, te vas, pero ven. Y sí, así fue. Y con el tiempo, bueno, pues fue un amigo, porque, pues por supuesto, uno no es santo, yo no lo soy, yo no soy santo, y tenía mis problemas, iba y ahí le lloraba y le contaba, y él siempre estaba dispuesto, y siempre, en todo este proceso evangelizador que me abrió la puerta, pues me hizo sentir necesario, me hizo sentir capaz, ¿no? Y cuando yo dudaba, él hacía oración. Hay cosas bien padres que hizo por mí, cosas que cuando yo le decía varias veces, porque ocurrió varias veces que yo le decía, ¿sabe qué, padre? Pues ahí está, yo ya me voy, la verdad, pues esto pues es bien difícil, ¿no? O sea, porque te lastiman algunas cosas, algunas personas llegan a lastimarte, y yo decía, pues no necesito de esto, ¿no? Nunca me dijo, no, pues ¿cómo crees que no? No hagas nada, ponlo en manos vamos a hacer, y él hacía oración. O sea, ese tipo de cosas de este sacerdote comprometido, que yo decía, qué padre, porque pues yo no soy nada particular, pero se da el tiempo. Yo veía que tenía mil cosas que hacer, se da el tiempo. Y entonces, pues claro que el padre Carlos, este sacerdote misionero, pues me hace sentir que estoy en un lugar, ¿no? Que la obra tiene que continuar con los recursos, por más imperfectos que sean, porque además no se cansó de decírmelo, ¿no? Y así fue, sí, definitivamente el padre Carlos es una pieza fundamental. Yo creo que no estarías aquí que en mi casa, que además eres bienvenida y todos, si el padre Carlos no hubiera cruzado en mi vida, ¿eh? Yo creo. Sí. Y en este proceso, fíjense qué tan valioso, porque bueno, no se lo quería comentar a Marco, pero para que no estuviera nervioso, pero bueno, también hay varios sacerdotes que se les invitó a ver esta transmisión, porque
a veces olvidamos el papel que como laicos tienen en nuestra vida los sacerdotes. Y es una forma, pues también de manera viva, saber cuán importante es su labor y su cercanía con nosotros como laicos. Ahorita Marco nos comentaba esta parte, ¿no? De que el padre, conociendo las imperfecciones, no dejaba de orar. Y yo creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Como en este servicio. Fíjense, yo creo que todos hemos tenido momentos, todos los que estamos dentro de la iglesia sirviendo y todos aquellos que también nos están escuchando y que quieren servir, de decir, esto no es fácil, ¿verdad? Esto no es tan emocionante como a veces. Sí es emocionante, la verdad, pero sí es difícil. Y ahorita lo expresaba Marco, ¿no? Ha habido momentos de mucha alegría, pero momentos difíciles, ¿no? Y en este proceso. Y también como de este acercamiento de la familia, de su esposa, de Gaby, de la oración tan importante que se debe de tener. Y para este seguimiento. Y ahora yo te pregunto, Marco, ya estás, ¿cuántos años tienes que puedes decir, estoy sirviendo así bien definido adentro en mi iglesia? No de la parroquia, con mi iglesia. Pues yo creo que hace unos 6 o 7 años, desde que inicia este proceso de este llamado de la Virgen, en donde inclusive me lleva a rezar un rosario todos los días del año. Pues unos 7 años, me lleva a la Virgen, me entrega a Jesús, Jesús me enseña al Padre Carlos, el Padre Carlos abre una puerta para lo que sentía. Yo se lo comenté al Padre en su momento, acerca de lo que yo sentía en secundaria, y yo creo que él lo recibió y entonces abrió una puerta para poder, como te decía en su momento, ¿no? Ahorita ya no te puedo decir no, señor, o sea, ya lo hice una vez, fue como que me dejó medio asfixiado, y de pronto me abre la puerta el Padre Carlos y ya digo, no te puedo decir no, señor. Y desde entonces, pues al Padre lo conocí acá en San Benito, pues hace 5 años me parece, y todavía ayer tuvimos retiro, así que aquí sigo. Sigue caminando. Me queda una duda, los sacerdotes, fíjate, es curioso que te dicen, yo escuché como en el Evangelio, como Samuel me llamaba, yo escuché esto, yo escuché el otro. ¿Tú escuchaste ese llamado? ¿Me puedes decir, justo con esto, pues ahí fue mi llamado? Sí, hay uno. Están esos eventos que te he mencionado, pero hay uno muy, muy particular. Bueno, pues este retiro que ya conocen mucho, ¿no? Este retiro de Nueva Vida. Hay una, no sé si puedo platicarles porque mucha gente podrá verlo, pero no digas de qué trata el retiro. Pero hay un momento, porque además yo tomo ese retiro así, mira, detén, así. La mejor postura. Sí, pues me llevaron a fuerza, la verdad, me llevaron a regañadientes, y pues yo era esa persona que se sentaba hasta atrás, ¿no? Con esa cara de, y se va a tardar mucho, entonces esa es mi realidad, pero sí hubo un momento en el retiro en donde pude ver al mismísimo Jesús. Yo no podía creerlo como algo que un evento como el que estaba viviendo me permitiera vivir, ¿no? Sí creo que estuvo allí, y yo pude sentir en un abrazo el ven y aprende, ven y quédate. Esa necesidad que yo tenía en secundaria, en ese instante dije, no necesitas, o no es el único camino ser un sacerdote. Eso fue como esa válvula liberadora, aquí. Y ahí, siempre a regañadientes, aprendí una cosa en los retiros, que si yo perseveraba lo suficiente, por todas las horas del fin de semana, porque además son fines de semana larguísimos, pero si yo me quedaba hasta el final, ya estaba expectativo, porque
había muchas partes que me parecían muy pesadas, pero yo ya sabía que en algún momento me iba a encontrar otra vez a Jesús. Y entonces, pues ya no es que estaba tan de malas, sino más bien esperando. Y nunca me defraudó, siempre estuvo ahí. Entonces, ese momento sí lo recuerdo muy bien, que yo pude sentir esa valvulita que se quedó ahí llena de presión cuando en secundaria, y muchos años, porque además este retiro que tomo, pues fue muchísimos años después de lo de secundaria. Y sí, pues ahí fue como cuando le abres, ¿no?, a la valvulita y sale todo el vapor. Y la sensación fue, aquí es donde vas a liberarlo. Qué hermoso. Porque yo creo, siempre he estado convencida que Dios no se equivoca en los tiempos, en los momentos para llamarte. Aún así creas que digas, ¿para qué? Uh-huh. Dios te llama y te lleva y te dice el por qué. Sí. ¿No? En este proceso de caminar, pues yo les decía, Marco tiene una familia. Y a veces cuando estás en la iglesia y estás sirviendo al Señor, es complicado compaginar la vida de servicio con la familia. ¿Tú cómo puedes compartirnos esta parte de familia? Porque pues Marco, lo vemos aquí, yo le decía, pero Marco pues es padre de familia. ¿Cómo es ese aspecto en tu vida? Sí, yo tengo pues mis 2 hijos, ahora ya están más grandecitos. Pues Carla tiene 20 años y 21 años va a cumplir, Marco pues 19. Pero pues sí, había momentos en donde, porque hemos estado en retiros aquí en la parroquia, pero también para familias, ¿no?, para matrimonios. Entonces, pues siempre buscábamos la manera de cómo hacerle con los niños, ¿no? ¿Cómo hacemos con los niños? Pues fíjate que en algún punto estábamos en la encrucijada y hubo que decidir, y Gaby y yo decidimos, van a estar bien, tienen que estar bien. Una vez nos pidieron que colaboráramos en un retiro en Hermosillo. ¿Y qué vamos a hacer con los niños? Pues no es como venir y darles de comer y luego, no. Pues la comunidad, la familia nos apoyó y nos fuimos y los dejamos, ¿no? Los dejamos y pues... y por el otro lado, pues cuando hacemos retiros para matrimonios, pues nos los llevamos y ellos forman parte del equipo de servicio. Y ahí sí se van contagiando, porque pues la hermana de Gaby y su esposo forman parte también ahora de los equipos evangelizadores, la mamá de Gaby, y así, o sea, así lo acomoda el Señor. Inclusive, acá, Liz dice así, con chiste, pero yo, muchos años de mi vida en profesional, pues prácticamente no estaba en mi casa. O sea, si yo hubiera pensado que quería hacer esto, durante mucho tiempo no hubiera podido, porque simplemente no estaba ni siquiera en la Ciudad de México. Y un buen día, cuando todas estas cosas se acomodan con el Padre Carlos y todos los eventos, pues el Señor acomoda tanto que me cambian de rol y ahora voy a estar en México y todo coincide. Y ya no es un impedimento. Entonces por eso puedo entregarme así, ¿no? Porque veo cómo el Señor ha acomodado mi vida, veo cómo me ha ido erosionando la soberbia y que no tengo un pretexto para decirle que no. Mi familia está conmigo, son personas buenas, el trabajo no me ha faltado y además ya lo ha acomodado para que pueda darle todo el tiempo que necesita. Y yo no puedo decirle más nunca no, ¿no? Entonces, mi familia en estos últimos años ha sido así, ha sido alrededor de, ya no cuál es la necesidad de los enanitos, sino cómo van a comer cuando estemos en retiro. Sí, va cambiando, entonces se va formando, yo creo, esta parte. Hay una parte de la palabra de Dios que dice que yo me ocuparé de tus cosas, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita lo que nos compartes es precisamente eso. Podemos decir varias cosas de ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con otro? Y me preocupa
Sin embargo, ahorita lo que nos comenta Marco, pues es eso, ¿no? La respuesta es decir, el Señor te necesita y el Señor va a velar por lo que dejas. Entonces, así lo muestra. Y bueno, como en todas nuestras entrevistas, Marco, porque ya está a punto de llorar, Marco, ustedes no lo ven, pero ya está a punto de llorar. Siempre hay en momentos donde los que nos están siguiendo la transmisión o te hacen una pregunta o te mandan saludos, porque si hay personas que te están viendo. ¿Y quiénes son, Julie? Mar Sánchez, hola, saludos a Liz, a Marquito. Hola, Mar. Elsa, hola Liz, saludos para Marco y a su familia, qué bueno que le están entrevistando. José Cabrera, buenas tardes Liz, Marco, que el Señor los bendiga. Cristina Vaz, saludos. Esa es mi hermana. También la familia le invitó para que vean. Jorge Aguilar, saludos y bendiciones. Muy bien, ya ves, entonces, si tienen alguna pregunta que nunca se habían atrevido a hacerle, Marco, pues lo tenemos aquí, no se puede escapar, es el instante en que se lo pueden hacer, ¿eh? Tómenlo muy en cuenta. Y bueno, nos hablábamos esta parte de la familia y ya estar inmersos y en el servicio total. Hablas de un retiro que llega a tu vida, ¿no? Sí. Y cambia. Y bueno, no solamente este retiro cambia la vida de Marco, cambia yo creo que de todas las personas que están cercanas a él y empieza un caminar distinto. En estos años que hablabas de unos 5 o 6 años, donde ya vives tu fe de una manera muy práctica, ya no es nada más yo soy católico, no, porque así me inculcaron mi familia, soy católico y lo vivo, lo hago vida. En este tiempo, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado Dios como evangelizador? Uy, esa sí. No la había estudiado. Esa sí está. Hay muchas. La verdad es que he tenido ese regalo del Señor, he vivido un montón de cosas bien bonitas, pero cuando estoy en lo de los retiros, el padre Carlos pues se encargaba, ¿te acuerdas? De hacer un equipo evangelizador y esto, y había una ceremonia ahí en la parroquia, y pues le iba diciendo a cada quien qué le tocaba, ¿no? Y las veces que yo había asistido, pues escuchaba, ¿no? Que le daban, le decía, ¿no? A Liz le toca cantar y ya armaban su equipo y todo. Pero un buen día, pues fuimos, yo decía, pues ¿para qué vamos si nunca nos toca nada? Y un buen día, dijo mi nombre y hasta acá me tuvo que empujar porque, pues, me dijo, ¿es tu nombre? Y entonces ya me levanté, subí ahí al altar y de ahí, ¿no? Me dio un ministerio. Y me dio un ministerio que me pareció, dije, debe estar equivocado. Me dio un ministerio que se llamaba intercesión y yo no sabía ni qué era intercesión. Y este ministerio, desarrollarlo, vivirlo, fue otro elemento que cambió mi vida en un sentido de cómo experimentar la fe, ¿no? Cuando estás como parte de una comunidad y todo eso, a veces no te toca tanto, ¿no? A veces, pues, los trabajos pues más sencillos y todo eso no te dejan tanto espacio tal vez para experimentarlo, o tú mismo te retraes, pero este ministerio de intercesión, pues me lleva a experimentar una cosa bien padre. Te la cuento rápido, ¿no? Bueno, pues intercesión es esto, estar haciendo oración por las personas que están haciendo el retiro, por el equipo y por las personas que participan. Y entonces a mí me llevan a una escuela, ni me acuerdo cómo se llama la escuela, pero fuimos a dar un retiro a Huixquilucan, que era del agua del Espíritu. Y entonces, pues así todo como niño regañado, ¿no? Porque yo no sabía ni para dónde ni qué, nunca había formado parte de un equipo evangelizador. Y me llevan a un cuartito bien chiquitito. Ahí apenas cabían unas sillas y ahí estaba un altar pequeño. Y ahí me dejaron. Y yo intuía que había que hacer oración. Y ahí estoy, pues haciendo oración, ¿no? Y empieza el retiro. Y el padre Carlos, y ya pues quitado de la pena, ¿no? La verdad es que pues dije, pues hacer oración. Me dijeron que si era un rosario, pues yo sé hacer rosarios. Y ahí estaba, ¿no? Con mis cuentas y era un espacio chiquitito.
y el padre, y esa puerta de metal clásica de las escuelas, ¿no? Y el padre Carlos llega y le empuja y me da un susto, ¿no? Y ya lo veo ahí. Y yo le vi una cara de preocupación así grande y dije, pues, ¿qué pasó? Y me dice, como enojado, como molesto, me dice, necesito que hagan oración, que necesito que hagan una oración fuerte, porque no estamos muy bien allá abajo, ya fulanito de tal se siente así, y me empezó a decir un montón de cosas, y yo decía, ¿y yo qué? O sea, sí, pero él estaba muy angustiado, ¿no? Pero su cara me dejó una sensación de... él cree, fíjate, en ese momento todavía él cree que si yo hago una oración diferente, esto va a cambiar. Y en mi lógica, en mi formación académica, eso es imposible. Pero yo le vi una cara tan preocupado y estaba tan agradecido de que me tuviera allí que dije, pues voy a intentarlo, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Entonces dejé de hacer mi rosario y pues me puse ahí a hacer oración, otro tipo de oración, una oración más, pues Señor, pues ayúdale, ese tipo, ¿no? Porque además no me habían explicado qué había que hacer. Y ahí estuve, y de pronto se empezó a llenar el cuarto. Un cuartito chiquito y ya entró otra persona y otra persona. Y sube otra vez el padre Carlos y una cara completamente diferente, feliz y alegre, dice, vamos, está así. Y para mí era, no puede ser, o sea, este no es el motivo, pero él estaba convencido. Y el punto definitivo ocurrió cuando venían los predicadores y nos podíamos hacer oración por ellos porque iban a dar su tema. Y estaban muy bien así. Bueno, ustedes no saben, les voy a platicar, pero no deberían de saber. Y estaban así muy bien, llegaban así muy fuertes y se ponían de rodillas. Y empezamos a hacer oración y se ponían a llorar. Y yo me quedaba sorprendido porque decía, pues ¿qué pasó? Pues estaba muy bien. Se ponía a llorar y tenían que ir por él. O sea, como decir, pues ya te toca. Y se lo llevaban. Y venía otro, nos poníamos a hacer oración y se ponía a llorar. Y yo no acababa de entender hasta que le tocó a mi esposa. Mi esposa también tenía un tema y ella, yo la conozco y venía bien preocupada. Y este evento cambió mi vida. Pues igual se puso de rodillas, hicimos oración por ella y yo me puse a llorar. Y hacía oración y más difícil me era evitar llorar. Y Gaby se pone a llorar también, pues peor. Pero resulta que poco a poco yo empezaba a sentir, no eran esas lágrimas de preocupación, no eran unas lágrimas de una alegría que yo no podía entender. Y el Señor me regaló esta visión hermosísima que nunca olvido. Terminó la oración, porque le avisan, pues ya te toca, entonces terminamos la oración, y Gaby se levantó y parecía 2 veces más grande, parecía así como cuando tienes hombros altos. Ni me volteó a ver, se levantó completamente decidida, así, con hombros grandes, se volteó, y te digo que era un cuartito chiquito, y se va para afuera, y yo pude ver cómo la acompañaban dos personas así, grandes, con alas, y pues claro que me puse a llorar porque yo no podía creer lo que acababa de pasar. Ella iba convencida de que iba acompañada, y el Señor me regaló verlo, y desde ese día la intercesión me cambió la vida porque pude ver cómo la oración cambiaba el entorno físico. Pero no solo eso, pude ver cómo tomó a mi esposa y la acompañó y no se me olvida. No voy a llorar porque soy bien rudo, pero ese evento es esas cosas que no siempre puedes verlo. No me ha tocado volverlo a ver, pero fue una sensación increíble, fue algo que me dejó sin duda alguna. Fíjense qué maravilloso. A veces cuando te piden que hagas oración, dejen si entendemos o no cómo hacerla. Generalmente dices, ay no, o sea, estar haciendo oración, no, o sea, sí, pero no, gracias, ¿no? Entonces, qué hermosa reflexión, porque la verdad es que sí te lleva a la reflexión este testimonio que nos compartes, Marco, de decir qué grande es la oración. Sí.
qué grande es la oración y cuánto la desconocemos también. No, sin duda es algo que nosotros deberemos de llevarlo y de vivirlo. Creo que hay otro comentario. Miren cuánto has movido. Mari González, Galileo, sabes que te quiero, amigo, al igual que a Gaby Bella. Y a quien seguimos es a Dios en todo lugar y bajo las circunstancias que Dios nos pone. Nunca te sueltes de su mano y sigue dando fruto, porque ahí es donde estás y lo puedes dar. Y a distancia estamos juntos en oración. Y gracias a Dios por el ministerio de nuestro amigo especial que se cruzó en nuestro camino. Dios te bendiga, un abrazo. María Elsa, gracias a Dios y a Marquito por estar enfrente de todos nosotros. Tere Ugalde, saludos Marquito, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio. Lupita León, bendiciones. Jessica Jaramillo, hola Marco, saludos. Dios te bendice, se te extraña. José Cabrera, hola Marquito, si el Señor acomoda las cosas a como Él las quiere. Y qué bueno que tu inicio fue en intercesión. Sabes que es el más hermoso en el que puedes estar. Sí, fíjate que hasta eso le agradezco al Padre Carlos. Yo no sé, bueno, ahora medio entiendo cómo es que lo hacía, pero pues imagínate a alguien, a un neófito, a quien se le ocurre, ¿no? Pues hasta en eso el Señor le iluminó. No sé, tal vez si hubiera tocado cualquier otra cosa, mi vida sería diferente ahorita, pero esa experiencia en intercesión, inclusive me hizo escribir un manual de intercesión. Es el manual que está por ahí, sí. Sí, porque yo decía, pues es que cómo no hay nada que te diga, si esto es increíble. Entonces yo le puse ahí las notas de lo que yo aprendí, de lo que sabía, que viví, y yo decía, aquí disfruta este momento porque estás viendo a tal, y así lo escribí, porque yo decía, no, es que pues esto tiene que ser el mejor lugar para estar en el retiro. Después me di cuenta que no le gusta a muchas personas, ¿no? Pero probablemente es que no se han dado eso, probablemente no se han encontrado un sacerdote que los impulse en ese sentido, ¿no? Sin duda, porque bien lo decías, o sea, no gusta o se demerita el sentido de estar en intercesión, y lo olvidamos. Entonces, si en algún momento a ti que nos sigues en esta transmisión te toca orar en algún retiro, te toca este ministerio o te piden hacer oración por alguien, es tan valioso, no nada más es el hecho de decir sí, manitas, carita feliz, sino hacerlo. Hay veces que no necesitas ponerlo, pero no lo pongas, hazlo. O si lo vas a poner, también hazlo, porque es importante. No siempre el ser humano le gusta pedir ayuda, y cuando la pide, es valioso que a quien se le pide lo haga y te brindes ayuda. Y créanme que la oración es el medio más fuerte para poder ayudar a quienes queremos, ¿no? Entonces, pues si se logra y si lo podemos hacerlo como una forma de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, este es tu momento más feliz dentro de tu servicio. Yo creo que todos hemos tenido momentos duros, todos, porque aquí ya vemos varias personas que estamos en esta charla, todos hemos tenido momentos muy duros. Y si tú nos lo quieres compartir, yo sé que podría haber 10, porque cuando empiezas a seguir a Dios, uno se tropieza a diario, yo creo. Y uno dice, sí, pero pasa algo y dices, Señor, a lo mejor no era. O te cuestionas el decir, como dicen, hago el mal que quiero, que no quiero. Exactamente. Y bueno, yo creo que también es valioso que si tú has decidido seguir y servir a Dios, sepas que vas a encontrarte con estas situaciones. Y bueno, nos quieres compartir solo una, Marco. Yo sé que puede haber muchas, solo una. Porque también estas situaciones nos hacen crecer. Nos hacen estar adelante, estar en pie, en lo que Marco lo piensa. Yo creo que compartir esta parte, ¿no? Hace como unos meses pasó una situación aquí a manera personal, y bueno, yo creo que la insistencia de el acompañamiento de mis amigos, hermanos de evangelización, amigos cercanos, en particular, bueno, en este caso que tenemos aquí a Marco al lado,
de estar insistiendo, de estar recordando que Dios nos ha llamado a pesar de todo lo que podemos tener a nuestro alrededor, es valioso, ¿no? Entonces, me gustaría, yo sé que es difícil, pero a veces es necesario que otro lo escuche, porque también puede estar pasando por una situación no tan sencilla, y el escuchar al otro es saber, no estoy solo, no estoy solo. Híjoles, Liz. Sí he tenido un montón de momentos difíciles, ¿no? Muchísimos momentos difíciles. No son más pesados que los momentos alegres, gracias a Dios, la verdad es esa. Un momento así bien difícil, porque yo no podía creerlo. Me tocó con un sacerdote. Sí, uno pues siempre quiere hacer las cosas bien, ¿no? Uno dice, pues estoy en esto porque le quiero pues darte, Señor, lo que tú me estás pidiendo. La verdad es que a veces, así como uno se encuentra personas, sacerdotes, laicos que te apoyan, que te quieren, pues también encuentras quienes no, ¿no? Cuando me los he encontrado, sí que me han tirado, sí que me han hecho decirle, ¿sabe qué? Pues ahí, Señor, si no se puede, no se puede. Pero cuando me toca con un sacerdote, ahí sí, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Nuevamente el Padre Carlos es una piedra angular ahí, porque cuando me ocurre, no les puedo platicar qué, pero cuando te aplasta tanto un sacerdote, cuando destruye tu corazón en el esfuerzo de ayudar, pues sí te duele un montón. Y ese día, pues destruido, porque no podía creer que me hubiera pasado eso, sobre todo con un sacerdote, porque uno se tiene que quedar callado. Yo no tuve palabras para responderle, porque yo decía, pues ¿cómo le voy a decir? Pues si es un sacerdote, o sea, no tengo nada que decirle. Y soberbio y duro como es uno, porque además estas cosas en la vida real, en el trabajo, mira, en 2 segundos lo resolvía. Sí. Yo sabía que tenía argumentos, que tenía la personalidad, que tenía la experiencia de resolver estas cosas, y mi boca no se abrió. Y entonces se queda aquí una presión, y las lágrimas, y bien difícil cuando te toca así, ¿no? Pero de la misma manera, o sea, el Señor también me lleva al otro lado, ¿no? Con el Padre Carlos, y yo pues así como niño chillón, ¿qué cree, padre? Y no, pues él me levantó, hizo oración, me dijo un montón de cosas bien padres, ¿no? Que es cierto, uno a veces pone aquí al sacerdote, pero tienen sufrimientos y conflictos como uno, ¿no? Entonces, no, pues, en lugar de decir, no, pues ahí se quedan con el Padre Carlos, me hizo tranquilizarme, sentirme bien de nuevo y continuar, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las más duras, ¿no? Porque uno no puede decirle nada a un sacerdote, se tiene que quedar con eso, pero por el otro lado pero hay quienes sí, ¿no? Inclusive en la comunidad, en muchos momentos en donde no me ha ido muy bien, porque pues uno dice cosas a veces, ¿no? Que puede llegar a molestar a personas, o en el retiro, en el fragor, que a ver, Elizabeth, y no se da cuenta uno, ¿no? Y lastimas. Y pues es complicado, porque son personas que quieres, porque son personas que están ahí en un equipo, y tú pues quieres que todo salga bien, y a veces las cosas no se dicen de manera apropiada y lastimas a personas que quieres. Y todos esos momentos son bien difíciles, son bien complicados. Y hay muchísimos, Liz. Sí, yo lo sé. Yo creo que sí, pero esto que mencionas es importante también, ¿sabes? Porque a veces, como dijiste, ponemos al sacerdote en un pedestal y olvidamos su parte humana. Pero, o sea, bueno, estas charlas que empezaron con los sacerdotes y que pues nos vamos a seguir, es también recordar esa parte, decir, son seres humanos, son seres humanos que Dios bien los ha tomado para consagrarlos, pero no dejan de ser humanos. Y a veces perdemos el punto de que son seres humanos. Entonces,
qué difícil que te haya tocado esta situación, pero también qué bien a la vez, porque puedes ver la otra parte del sacerdote, no justificarla, pero sí entenderla, ¿no? Claro. Entonces es algo valioso. Yo creo que ahí fue la parte importante del padre, porque yo podía haberme quedado con un sentimiento bien negativo con un sacerdote, imagínate. Sí. O sea, porque es bien fácil, ¿no? Porque uno es rencoroso. No, el padre Carlos, fíjate que el padre además fue fantástico porque me hizo sentir, sí es cierto, está equivocado, pero no eres tú quien juzgarlo. Y eso yo no lo había visto. Y dije, sí es cierto, esa fue la enseñanza más grande. Sí, sí es cierto, todo lo que me dices, y tienes toda la razón, y no debía hacerlo. Pero tú no eres quien para juzgar. Y entonces me llevó a ese punto de equilibrio en donde, pues sí es cierto, sí es cierto. Y me ayudó, porque yo pude quedarme con ese resentimiento, y no. Si no, pues mi vida sería otra. Sí, probablemente ya no seguirás evangelizando, ¿no? Así a lo es. mejor hubieras decidido regresar a tu vida anterior Uh-huh. y dejarlo ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están siguiendo en la transmisión? Y bueno, porque aparte después de esto, pues lo siguen viendo, ¿no? ¿Qué hacer cuando te cansas y decides, ya no quiero seguir? O sea, cuando siempre nos dicen, no me lo digas a mí, ve, díselo al Señor, y a Él le dices que no, y a Él le dices que no quiere servir, ¿no? Yo creo que todos nos han dicho esa ocasión, algún momento de eso. Pero en realidad, pues yo creo que poco vamos y le decimos a Dios, ¿no? Señor, ya no te quiero servir, sino simplemente pues te das la vuelta, ¿no? O sea, la verdad le huyes. ¿Qué es lo que pasa en esos instantes? O con tu experiencia, ¿qué puedes compartirle a otro hermano que puede estar sintiendo eso? Es decir, pues no te desistas, ¿no? Y creo que antes de eso, ¿hay un comentario? Cristina Vaz, saludos de la familia Gallardo Vaz, te estamos escuchando todos. Yacir Rangel, saludos G, saludos Marco, Dios te siga dando abundantes bendiciones para que compartamos con todos nosotros los hermanos los dones que Dios te ha dado. Don Gallardo, saludos tío, me da gusto escuchar la felicidad que has hallado en el camino de la religión. José Cabrera, yo en cuanto tomé mi retiro en Nueva Vida, llegó mi llamado y me di cuenta de lo hermoso que es estar en intercesión para invocar al Espíritu Santo. Pues gracias. Ahí está mi sobrino, Dom Gallardo es mi sobrino, Dom. en Querétaro. Sí es. Escuché alguna vez de ti por Híjoles, mira, tú lo has vivido también, todos los que por aquí también lo han vivido, así que yo creo que es bien importante tener algunos hermanos con los que sabes que puedes orar en la comunidad. Cuando te llega ese punto en donde crees que estás cansado, pues que bueno, llegas al punto de pensar, bueno, pues si no les gusta, pues ahí muere ya total, ¿no? Porque no estamos peleando. O cuando de veras llega un punto en donde pues dudas acerca de la fe, porque cuando estás a veces en retiros, las personas a veces son bien duras, ¿no? Son bien duras y vienen un montón de cosas que te hacen caer, que te hacen pensar que ya se terminó. Yo creo que una pieza fundamental es estas personas en las que de tu comunidad que confías que pueden orar por ti, porque sabes que les puedes decir así y no te van a preguntar, oye, ¿y qué y por qué? No, nada más les puedes mandar un mensajito, una llamada, ora por mí. Y tú puedes sentir cómo lo hacen, ¿eh? Yo tuve la bendición, y así lo reconozco, que esto mismo que podía hacer en todos esos momentos de dificultad con algunos hermanos, incluyéndote a ti, también lo pude hacer con un sacerdote, con el padre Carlos. O sea, yo nunca me imaginé que tener un amigo sacerdote fuera como una navaja suiza que puedes sacar de todo allí. Y uno piensa que sabe de todo, que es experto en todo. Pero aprendes, ¿no? Que la vida que llevan, las cosas que han escuchado, sus experiencias de cómo fueron llamados, pues los hacen dóciles a las necesidades de uno, a estas caídas. Y yo tuve esta bendición, sí, mis hermanos de comunidad, no todos mis hermanos de comunidad, porque pues no le caes bien a todos nunca, pero que tengas algunos que oren por ti, se siente.
Y la más grande es esa, que tengas un amigo sacerdote, un amigo que tú le puedas decir estas cosas. ¿Sabe qué? Pues ya, ahí muere, yo ya no sé qué hacer. Y que se pone a orar por ti y tú puedes sentirlo. Te cuento una cosa. Sí. Yo en uno de estos momentos bien difíciles, es más, hasta complicado con mi esposa fue porque yo le dije, pues ¿sabes qué? Ahí muere. Y cada vez que yo le decía eso, ella pues se incomodaba, se preocupaba, porque yo, ¿qué vamos a hacer, no? Y bueno, pues yo, bueno, a ver, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero a veces un momento en donde decía, ya, o sea, mira, y no me vengas a decir que qué vamos a hacer, quédate, haz lo que tú necesites, pero yo ya me voy, yo ya no quiero. Entonces, ¿quieres quedarte acá? Adelante, está bien, no te preocupes por mí, eso le decía. Y en ese momento, podía platicar con el padre Carlos. Y estas cosas se las platicaba, ¿no? Le platicaba todos los detalles y cosas. Y una vez estábamos así bien lejos, o sea, no podíamos como vernos. Entonces le mandé un mensajito, ¿no? Y me mandó de vuelta un mensaje que me hizo apreciar la bendición de tener un sacerdote amigo. Me dice, ¿sabes qué, Marco? En la Eucaristía yo estoy orando por ti. Yo no podía creerlo, o sea, yo no sé si está bien que lo diga, pero pues esas oraciones de los hermanos de la comunidad, la oración de un hermano, de un amigo sacerdote que te dice, yo en la Eucaristía estoy orando para que, y ni siquiera para que te quedes, para que tú seas feliz. Y todas las oraciones de los hermanos de la comunidad y de esta persona que es mi amigo, poco a poco, cada vez que caes y regresas, tenían un sentido con esto que me decía el Padre. Yo quiero que tú seas feliz. Y en donde me encuentro feliz es haciendo estas cosas, tratar de evangelizar de la mano del Señor, aun cuando sé que a veces voy a tener estas caídas, porque eso es lo que me hace feliz. Fíjate, te escuchaba ahorita y recordaba un pasaje, ¿no? De que usualmente hemos escuchado en Semana Santa. Cuando Jesús muere, Él dice, todo se ha cumplido, ¿no? Yo creo que más en estos tiempos, en este año, que hemos pasado muchas cosas todos, de repente te pones a pensar eso. Yo te puedo preguntar ahora, en este caminar que has llevado en tu vida, y no porque se concluya, puedes decir, ¿se ha cumplido? ¿Has cumplido? ¿Puedes sentirte satisfecho, feliz de lo que has vivido hasta ahora? Sí, definitivamente sí. Inclusive en algunas reuniones que hemos tenido con los equipos, el equipo evangelizado y todo, yo les comentaba, ¿no? Mira, esto no es para siempre. Disfrútalo ahorita que tienes la oportunidad, que el Señor te haya en el camino para estar en esta comunidad, para ser evangelizador. La felicidad que he encontrado evangelizando, la palabra de Dios misma me ha iluminado en ese sentido. Sí extraño, sí sé que en algún punto pues no lo voy a poder hacer, porque pues ya así es, pero no me cabe duda que mi vida ha cambiado y no va a regresar, que evangelizar, y más aquí cuando nos reunimos, la mamá de mi esposa, pues siempre está dispuesta a escucharme. Gaby también, mis hijos no, pero te tienen que aguantar. En todos lados siempre sale esta necesidad. Entonces, ahora, pues bendecido porque puedo hacerlo con un equipo evangelizador, solo Dios sabe hasta cuándo, pero sé que la felicidad con el equipo y a donde me ponga el Señor, es la misma, va a ser la misma. Ya sé que no está en las manos del hombre, ¿no? Y con el Señor puedo estar en todos lados, puedo orar y sé
que me va a regalar estas cosas, ¿no? Siempre que sea fiel al mensaje. Siendo fiel. Y hay un comentario. Andy Martínez, aquí estamos la familia Martínez, saludos de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores Colina. Saludos y bendiciones, Marco, gracias por tu sí a Dios. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. En mis oraciones todos ustedes, comunidad de San Benito. Sí, sabemos quién fue la... Y en bueno, ¿quieres agradecerles primero? Sí, pues gracias, la verdad. A mí Liz me decía, oye, pues fíjate que, bueno, me dijo, ya no hay sacerdotes y ya no hay a nadie, entonces, pues si tú tienes tiempo, algo así. No, yo, pues, la verdad es que, pues estaba nervioso y dije, pero pues, yo no tengo nada que decir, pero ahora que lo veo ya en retrospectiva, digo, sí, no porque yo tenga, porque me nace en el corazón, decir, ¿no? Lo grande que es Jesucristo en la vida de uno. Las cosas maravillosas que puede hacer en tu vida, cómo aceptar la fe definitiva y cambiar tus planes por los de Dios puede cambiar tu entorno físico, a tu familia, es algo que se tiene que decir, es algo que se tiene que gritar. Entonces ahora pues te agradezco, ¿no? Porque puedo hacerlo, porque puedo decirlo y tal vez en un año que aparezca el video, como recordando hace un año pasó a alguien, le sirva, ¿no? Gracias, Liz. Gracias a Dios porque nos permite coincidir y caminar en su servicio, definitivamente. Y vamos a ir caminando en esta entrevista también. Como pueden observar, Marco tiene una sudadera que tiene su nombre. No se la hizo Gaby para que no se perdiera, no. La sudadera tiene un escudo. Es escudo desde Escuelas de Evangelización San Andrés. Justamente en Escuelas de Evangelización San Andrés, Marco es donde recibe completamente el sí de su llamado al Señor. Y ha pasado muchos años, ha ido creciendo con Escuela San Andrés. ¿Qué puedes decir que te ha dejado estar en Escuela San Andrés como Marco? Pues fíjate, en Escuela de San Andrés... yo lo conozco otra vez por el padre Carlos, ¿no? Por esa oportunidad. Y fíjate que cuando tienes así como te decía, esta válvula que sigue ahí cerrada y tú quieres hacer y decir, y cuando encuentro a la Virgen que me llama y me dice, tú todavía no sabes a dónde, pero vas a venir, y yo hasta le platicaba a mi esposa, fíjate, al grado de que hacía esa presión de, la despertaba en la madrugada y él platicaba y yo me ponía a llorar y ella se me quedaba viendo como diciendo, uy, se volvió loco. A ver, yo podía ver su cara de preocupación y dije, basta, no la angusties más, pero te quedas con esto, lo traes. Y Escuela de San Andrés, pues me abre esa oportunidad, ¿no? En donde sí, uno quiere correr y decir, pero hay que hacerlo en orden, hay que hacerlo de la mano de la palabra de Dios, hay que hacerlo en comunidad, en un equipo organizado. Y pues mi formación académica era pues así, ¿no? Ordenado, ¿no? Siempre metódico. Y Escuela de San Andrés me abre pues toda la plataforma para poderlo vivir, para poderlo además vivir de manera que vas creciendo. Y pues nada, que me cambia también mi manera de vivir, ¿no? Porque mis fines de semana pues dejan de ser mis fines de semana porque estamos en un curso, y entre semana pues pues estamos preparando algo, y Escuela de San Andrés forma parte, pues yo diría pues un 60% del día, y el otro resto mi familia o viceversa. No me imagino cómo llegar y cómo cumplir esta satisfacción, esta felicidad sin esta escuela que te permite ordenadamente, bien elaborado, pues formar parte de todo esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría decir, que es algo que te sirve para cuando tienes ganas y no sabes cómo, este es el lugar. Yo creo que Dios nos da un lugar a cada quien siendo iglesia. Y
sabemos, y puedo decir porque así lo creo, que Dios no se equivoca. Como te decía en un instante, Dios nos llama en el momento que Él lo necesita, no cuando nosotros lo necesitamos casualmente, ¿no? Tú has encontrado y has vivido este proceso de fe, Marco, y le damos gracias a Dios por eso. Y te preguntaba hace instante qué le podías decir a las personas que se han cansado. ¿Qué nos puedes compartir ahora de decir, por esta razón sigo evangelizando? Porque en un mundo donde ya no es tan fácil tener una fe, donde es tan criticado el hacerlo abiertamente, de cuál seas, decía en el paquetito que te tocó, ¿cuáles son las razones por las que ahora dices, sigo evangelizando por esto? Híjoles. Mira, te voy a ser honesto, te voy a tener que decir, aunque parezca extraño, no encuentro otra manera en mi vida. Todas las ocasiones que llegué como hombre a sentir que esto no era lo mío, jamás dejé de sentir, o sea, mi nostalgia era que ya no podría evangelizar. O sea, como hombre, como profesionista, como mis necesidades de mi familia, pues sí, estaba cansado y decía, bueno, ya, adiós, pero siempre, o sea, nunca fue, yo ya no quiero evangelizar, siempre la nostalgia era, pues si me voy y luego, entonces lo que puedo decirles es, hay una alegría muy, muy particular cuando te decides a evangelizar, porque además yo lo diría así, cuando el Señor te lleva a evangelizar, no hay una alegría más grande, no hay una alegría más grande, y yo creo que hay pocos momentos de felicidad en la vida de un hombre, no importa si es larga o si es corta. Si encuentras la fórmula que te trae felicidad en tu vida, síguela, porque pues se trata de que seamos felices. En mi caso, y yo le diría a todas estas personas, que si la fórmula está de la mano con Jesús, esos momentos de felicidad van a ser muy duraderos, van a ser algo que vas a extrañar siempre, que va a formar parte de ti, que ya no sabes cómo deshacerte de ellos, ¿no? Y entonces no desistas, porque el camino sí es pesado, el camino es difícil, no siempre tienes todo, no siempre funcionan las cosas, pero el Señor hace obras en sí, en la evangelización misma, pero en ti. Y pues no sé, tendría que decir como Pablo, ¿no? Como que él termina entendiendo, ay de mí si no evangelizo. No está diciendo, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer si no lo hago? Yo soy muy feliz haciéndolo y yo quiero ser feliz. Y quien quiera ser feliz, creo que este es un buen camino. Pues que Dios te regale más años evangelizando, no importa la edad del tiempo, lo importante es evangelizar y que así sea. Y vamos a... ¿Hay un comentario más? Sí. Jorge Aguilar, gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de conocer a una persona como Marco y gracias a Familias Misioneras por haber acercarnos y pudimos a Dios. Siga derramando bendiciones. Pues Marco, yo creo que podemos seguir platicando otra hora más, pero ya llevamos mucho tiempo. Entonces, nuestras entrevistas las cerramos de dos formas. Una con la bendición, en este caso vamos a hacer una oración. Y lo otro, hacemos 5 preguntas. Las tienes que contestar así, lo primero que vengas. Las 5 preguntas así, sencillas. De hecho, te voy a dejar el micrófono para que tú las vayas respondiendo al momento, ¿va? Entonces, la primera pregunta, ¿comida favorita? Comida favorita, comida china. ¿Música favorita? Música clásica. ¿Tu cita bíblica con la que más te identificas? La que más me identifico. Ay de mí si no evangelizo. ¿Cuál es tu película favorita? La Guerra de las Galaxias. ¿Tu lugar para descansar? Mi cuarto. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Y antes de finalizar y hacer oración, el día de hoy pues tenemos la oportunidad de platicar con un laico. Y estamos aquí, ahorita lo mencionábamos ambos, ¿no? Tenemos aquí varios laicos. De hecho, le vamos a pedir a Marco que dirija la oración el día de hoy. Y también quiero invitar a los que están con nosotros
en este espacio a que oremos dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado este año. Sí, ok. Por todo lo que, la esperanza, decía un sacerdote que platiqué con él y me decía, este año es un tiempo de gracia, no de desgracia, es un tiempo de gracia porque nos ha permitido a todos crecer. Así es. Y yo creo que así es, sin duda, y entonces, pues primero, si me lo permites, quisiera pedirle a Yuli, que ustedes nunca la ven, pero está atrás de cámaras, ella no le gusta salir, y es la que lee sus mensajes, y siempre está ahí, desde el inicio estuvo ahí, no saben todas las peripecias que ha pasado, pero ha pasado esta mujer. Entonces Yuli, que también nos acompaña a hacer oración, se integra, bueno, ya te está acompañando, se nos está apoyando Edgar, el chino, el chinito, que nos acompaña. Por acá andaba Sofi, acá está Sofi, que también ha estado ahí con nosotros. Se está haciendo su propia entrevista desde acá atrás, Sofi. Y obviamente alguien de quien Marco nos ha estado hablando constantemente, aparte del Padre Carlos, es Gaby, su esposa, que sin duda ha sido un pilar en su vida. Y no se peinó nada. Aquí está. Y entonces todos nosotros, laicos, servidores del Señor, siervos inútiles, pero con un corazón lleno de amor de Dios, el día de hoy hacemos oración juntos por ustedes, pero por nosotros, para que el Señor nos permita seguir sirviéndolo y te permita seguir sirviendo a ti donde tú estás ahorita, para que siga acrecentando esta iglesia en santidad para su reino. Entonces, ahora sí, Marco, todo tuyo. Bueno, pues vamos a hacer oración. A ver, ¿quién quiere hacer oración? Nadie va a querer hacer oración. Pues yo siempre empiezo, ¿no? Pidiendo que conscientemente ponte en la presencia del Señor. Él siempre está, pero a veces no lo tenemos presente. Así que nos ponemos en esa presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por las voluntades que mueves, te damos gracias por el equipo de Lista la Entrevista, Edgar, Julie, Liz, porque aún en estos momentos en donde hay encierros han encontrado la manera de llegar a diferentes personas, de llegar por más allá de donde está permitido por ahora. No han encontrado límites. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes, porque nos convocas, porque nos llenas. Te damos gracias, Señor, porque en este año de dificultad, en este año de tantas pérdidas, de tantas buenas personas que se han adelantado, tu evangelio, la luz de tu palabra, nos da la certeza, nos da la confianza de que hasta la muerte tiene solución, iluminados por el evangelio. Déjanos, Señor, ser fieles a tu palabra, ser fieles servidores, defectuosos, pero siempre a tus ojos con amor, conducidos a todos los caminos que tú requieres, con todos los medios que nos provees. Gracias, Señor, por la oportunidad de permitirnos ser evangelizadores. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios no se encierra por pandemias. Gracias, Señor, porque has encontrado buenos corazones para que se arriesguen, para que rompan fronteras. Que nadie se quede sin tu palabra, Señor. Que tengas buenos viñadores, que perseveren, que encuentren siempre los medios para llegar. Bendice, Señor, a todas las personas que en algún momento o en este instante están viendo esta transmisión, que por algún interés en tu Hijo bendito se han conectado o lo van a hacer en su momento. Bendícelos, Señor, que desde lo alto el Espíritu Santo los cuide, los impulse a ser luz y sal de su casa. Ayúdanos, Señor, a que en todos los momentos que todavía nos falten de sentirnos infieles, que de sentirnos débiles, flacos en la fe, siempre sea el Espíritu Santo que nos impulse, siempre que estemos de tu mano, Señor. Te damos gracias por tantas oportunidades, te damos gracias por todo el esfuerzo que tú has puesto en cada uno de nosotros para que seamos ese instrumento defectuoso, pero útil a tu plan, un plan que es perfecto. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchas gracias. Gracias por seguir esta transmisión. Gracias a todos los que están aquí, que salieron aquí. Y no quería dejar de mencionar también a alguien valioso que en su momento le platicamos de esta idea de hacer las entrevistas, fue el padre Carlos, y que como pues nunca dice que no, pues nos mandó al ruedo y nos ha ayudado en oración, en vida y en testimonio. Entonces, hay un comentario más antes de irnos. Mari Sánchez, hermosa entrevista, Dios los bendiga. Mil gracias por compartirnos tu maravillosa aventura. Son una familia bendecida, gracias por permitirnos ser parte de ustedes. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias. El siguiente año, si Dios lo permite, seguiremos trabajando y sirviendo. Como te comentaba, no solamente platicando con distintos sacerdotes, vamos a darle un giro, invitando a laicos, porque ser iglesia también es estar en comunidad, en fraternidad, y necesitamos también escuchar la vida de otros hermanos para seguir caminando en esta fe. Feliz nacimiento de Jesús a todos. Nos vemos el siguiente año en un programa más de Lista la Entrevista. Hasta pronto. Gracias, Marco. Gracias.